Criminólogos de todo el mundo han investigado los motivos que hay detrás de las personas que recurren a comportamientos delictivos. Aunque el crimen puede variar en lugares diferentes y a lo largo del tiempo, las causas tienden a seguir siendo las mismas. A lo largo de la historia, la criminología ha elaborado muchas teorías que han intentado averiguar el origen y las causas de la delincuencia. Para ayudarnos a comprender una realidad social muy compleja, el curso de experto universitario en criminología de la UNED ofrece formación para las causas del fenómeno delictivo, su extensión y las formas de prevención y el tratamiento del delito y del delincuente. Vamos a hablar con su director. Nos acompaña esta mañana el profesor Alfonso Serrano Maillo. Hola, buenos días. Buenos días. Que es director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UNED y es también director del curso de experto universitario en criminología. Hoy vamos a hablar de las causas del delito. ¿Cuáles son realmente las causas que llevan a la gente a delinquir? Bueno, esta es una pregunta muy difícil que no tiene una respuesta sencilla. Digamos que hay una primera parte que consistiría en cómo es posible responder a esa pregunta, y es ya una pregunta acerca de la cual existe un cierto debate, y una vez que podamos definir esa primera cuestión, podríamos ahora sí preguntarnos por las causas del delito. Para una parte importante de los investigadores, estas respuestas, para ser contestadas, necesitan de teorías. Las teorías se caracterizan precisamente por ofrecer explicaciones en términos causales de por qué la gente comete hechos delictivos. Es decir, que una teoría implica un mecanismo que relaciona la causa con el efecto, con el resultado, y que responde a preguntas del tipo ¿por qué? Es decir, ¿por qué la gente delinque? Como digo, debería responderse utilizando teorías. Esto que digo es quizá intuitivamente sencillo de aceptar, pero en la práctica es una estrategia muy diferente de la que habitualmente encontramos no solamente en la opinión pública, sino también en la literatura y en muchos otros autores. Para muchas personas, repito, intuitivamente, y para también, repito, muchos autores, la respuesta a las causas del delito es una pregunta a la que se responde mediante listados, mediante unas listas de factores que influyen y que a veces llaman factores concurrentes, factores de riesgo, pero que genuinamente pueden ser causas, pero lo fundamental aquí es darse cuenta que este tipo de listados o este tipo de factores de riesgo no conllevan explicaciones, no conllevan respuestas a preguntas del tipo ¿por qué?, ¿no? Por lo tanto, pienso que frente a este enfoque de los factores de riesgo, que es el más habitual en España, deberíamos profundizar en el terreno de la teoría criminológica. ¿Y cuáles son estas teorías que intentan dar respuesta a esta pregunta de por qué la gente delinque? Bueno, existen muchas teorías. Hay algunos autores que consideran que el terreno de la criminología es un terreno que tiene el problema de que existen muy numerosas teorías y eso hace que se trate de un saber fragmentado. Otros autores, por el contrario, creen que en el fondo no son tantas las teorías que existen. Lo que pasa es que hay algunos teóricos o algunos investigadores que proponen teorías como si fueran nuevas, pero en realidad son teorías que ya existen. Hablando en términos generales, porque en el curso en lo que se centra precisamente el curso de experto universitario que dirijo, una de sus columnas fundamentales es trabajar este aspecto teórico y conocer en profundidad estas explicaciones que existen sobre el delito, pues como digo, desde un punto de vista general deben dividirse o pueden advertirse tres grandes familias de teorías. No son exactamente teorías únicas, sino que dentro de cada familia existen varias. Quizá la que goce de más predicamento y desde luego cuenta con un importante apoyo empírico son las llamadas teorías del aprendizaje social. Estas teorías se caracterizan por ofrecer una imagen, si me permite la expresión, benévola y flexible de la naturaleza humana. De acuerdo con esta tradición teórica, una persona, para que delinca, tiene que ocurrir algo. Es decir, por su propia naturaleza, el individuo no
tiene una tendencia natural a cometer hechos delictivos. Es decir, que para esta familia de teorías el ser humano es bueno por naturaleza, lo que pasa es que si ocurren cosas, pues es cuando puede comenzar a cometer hechos delictivos. Estas cosas que ocurren son fundamentalmente que los individuos nos vemos sometidos a un proceso de definiciones favorables a la comisión de hechos delictivos. Es decir, en nuestro entorno, quizá no tanto en la familia, pero sí en el grupo de amigos o de pares que tenemos, en el contacto con otras personas que viven en nuestro barrio y que a veces pueden ser algo más mayores que nosotros, etcétera, nos vemos, o la persona que va a tener una tendencia a delinquir, se ve expuesta a un proceso de definiciones favorables a la comisión de hechos delictivos, lo cual le lleva a ver que realizar determinados actos que son considerados desviados o delictivos por la mayor parte de la sociedad, pues él los lleva a ver como que no son tan malos o que incluso pueden ser deseables. Esto con un ejemplo probablemente se entiende mejor. Supongamos que hay un niño que está en el colegio y pues le quita el balón a otro. Cuando eso ocurre, puede ser que ese niño se le comunique, es decir, dicho en términos más técnicos, reciba definiciones desfavorables a eso que ha realizado. Por ejemplo, si los demás compañeros le hacen ver que eso es incorrecto, si los profesores le regañan, si otros niños más mayores que él también le hacen ver que eso está mal, lo que se le está comunicando a ese individuo es que eso es incorrecto. Pero puede ocurrir también lo contrario, que cuando alguien lleva a cabo un acto que podemos denominar, que puede ir desde una gamberrada hasta un hecho delictivo, a veces uno lo que puede recibir son definiciones favorables a la infracción de la ley. Por ejemplo, pues sus amigos le consideran que es un valiente por haberle quitado el balón a otro niño, los que son más mayores que él se ríen, les hace gracia y le comunican que eso es correcto, y por parte de las autoridades pues no se lleva a cabo ningún tipo de reacción en contra de eso. Si esto nos ocurre a nosotros o lo observamos en otros individuos, se produciría ese proceso que describen Sutherland, Akers y muchos otros, de ese proceso de exposición diferencial a definiciones. Y la consecuencia es que el individuo empezaría a ver que eso pues no es tan incorrecto, no está tan mal, y por lo tanto le llevaría a tener una mayor probabilidad de cometer hechos delictivos en el futuro. Repito, porque ha aprendido, es decir, no es algo que sea innato o natural, sino que ha aprendido que esos comportamientos no son incorrectos, incluso pueden proporcionarle un estatus entre sus compañeros, y eso es lo que le lleva a cometer hechos delictivos. Por tanto, aquí lo que observamos es primero una causa del delito, este proceso de exposición diferencial a definiciones favorables a la comisión de hechos delictivos, pero en segundo lugar también una explicación, es decir, una respuesta a preguntas del tipo ¿por qué? ¿Por qué delinque? Porque no ve esos hechos como algo incorrecto, los ve como algo bueno, algo que incluso le puede proporcionar beneficios, estatus, y por ese motivo lo realiza. Esto sería en cuanto a la primera familia de teorías que has hablado. ¿Cuál sería la segunda? Esta es la teoría de las teorías del aprendizaje social, que como digo tienen un gran apoyo empírico, son unas teorías muy elegantes y que tienen un gran predicamento, en particular en nuestro país. Quizá la alternativa más importante a estas teorías explicativas del delito a nivel individual sea la familia de las teorías del control social. La teoría, este conjunto de teorías parte de una concepción muy diferente del hombre. Y esto es importante lo que estoy diciendo. Es decir, las asunciones, en este caso sobre la naturaleza humana, pero en realidad hay muchas otras asunciones de las teorías del control social, son muy diferentes de las asunciones que hemos mencionado de las teorías del aprendizaje. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque eso sugiere que no es posible integrar, combinar estos dos conjuntos de teorías. Y extendiendo este argumento, eso sugiere que tampoco es posible hacer listados de causas como hacen el enfoque de los factores de riesgo, porque algunas de esas causas están partiendo de asunciones que son incompatibles entre sí. Es decir, habitualmente pues alguien podría decir, oiga, ¿por qué se delinque? ¿No? Y uno pues evoca este listado de causas.
pues porque saca malas notas en el colegio, porque tiene una familia estructurada, porque tiene un estatus socioeconómico desaventajado, porque vive en un barrio con baja eficacia colectiva, etcétera, etcétera. Hace un listado, pues lo que tiene que saber es que muchas de esas causas que está mencionando realizan asunciones, por ejemplo, sobre la naturaleza humana, que son incompatibles entre sí. Por tanto, estas teorías del control social, o esta familia de teorías, parte de la base de que los individuos tenemos una tendencia natural no tanto a cometer hechos delictivos como a realizar aquellos actos que consideramos que nos van a proporcionar más ventajas que desventajas. O en términos, Bentham diría que nos va a proporcionar más placer que dolor. Por lo tanto, estas teorías dicen, en aquellos supuestos en los que un acto que sea delictivo tú consideras que te va a proporcionar más placer que dolor, tienes una tendencia natural a realizarlo. Por tanto, para estas teorías, el por qué se delinque no tiene mayor misterio. Es una tendencia natural que tenemos. ¿Por qué delinque uno? Pues porque cree que le va a beneficiar, ¿no? Las teorías del aprendizaje social dirían, no, muchas veces tú ves que la posibilidad de cometer un hecho delictivo te puede beneficiar, pero no lo realizas porque lo consideras contrario a las normas o contrario a tu punto de vista. Para algunos teóricos del control social, ellos rechazan este punto de vista y creen que independientemente de la moralidad que tú puedas tener, si un acto va a ser beneficioso para ti, tu tendencia natural es a realizarlo. Por tanto, lo que estas teorías creen que debe explicarse no es por qué se delinque, lo cual lo consideran problemático, sino por qué no se delinque. Digo, entonces, ¿cómo es que no realizamos más actos delictivos? Si el delito en sí mismo muchas veces es algo atractivo, es algo divertido, es algo que te puede proporcionar de una manera sencilla, rápida y sin esfuerzo y a muy corto plazo algo que tú deseas, etc. ¿Por qué no se delinque más? Bueno, pues las teorías del control social lo que ofrecen es explicaciones, mecanismos en términos causales en este sentido de por qué no se delinque. Y estas familias o esta familia de teorías lo que menciona es la existencia de una serie de frenos o de controles que te impiden realizar esa conducta que tú naturalmente tenderías a realizar, ¿no? ¿Cuáles son estos controles? Bueno, pues algunas teorías pues mencionarían, por ejemplo, la vinculación que tú tienes hacia otras personas o la vinculación que tú tienes hacia la comunidad a la que perteneces. Todos los individuos nos encontramos vinculados a otros, por ejemplo, a nuestros amigos, a nuestros familiares, y eso quiere decir que estamos en relaciones que nos proporcionan muchos beneficios y que además tenemos un gran interés en conservarlos. Y a la vez sabemos que la comisión de hechos delictivos lo que conlleva es a una debilitación, puesta en riesgo o incluso una ruptura de esos vínculos sociales. Por ejemplo, si yo le quitase a usted el teléfono móvil que tiene, que la teoría predice que yo pues tengo una tendencia natural a hacerlo porque es un teléfono móvil muy bueno y además podría llamar por teléfono sin tener que pagar, etcétera. Yo tengo la tendencia natural a tomar su teléfono, pero si no lo hago es porque pues usted me conoce, más gente me conoce, en la universidad también tengo vinculación y por tanto si yo realizase ese acto, esos vínculos se podrían romper o poner en peligro, podría poner en peligro las amistades que tengo, ¿no? Imagínese usted lo que pasaría a pensar las personas cuando descubrieran que yo lo he realizado, mi propio puesto de trabajo correría peligro, etcétera. Entonces, esta es la forma en la cual estas teorías tratan de explicar no tanto por qué se delinque, sino por qué no se hace. Esto sería en cuanto a la segunda familia de teorías. Y ha hablado también de una tercera. Alfonso Serrano, ¿cuál sería esta tercera familia? Bueno, la última, voy a ser muy breve, son las teorías de la frustración o de la tensión, que creen que el delito es la respuesta a una situación individual de frustración. Por ejemplo, cuando alguien aspira a obtener algo que cree que merece y no lo logra por alguna cuestión, pues se genera una frustración, un sentimiento negativo en este individuo y una respuesta al mismo es realizar actos delictivos o desviados.
Esto es muy fácil de entender también con un ejemplo. Hay muchas veces en las que nosotros en la vida pues nos ocurren cosas que nos resultan injustas o desagradables, y eso supone una situación objetiva de frustración que puede generar sentimientos negativos, y esto es algo que cualquiera que me esté escuchando sabe a lo que me refiero. Bueno, pues una posible salida es la comisión de un acto delictivo, ¿no? ¿Cuántas veces no se nos ha representado pues coger a alguien, aunque sea de las solapas, por algo que nos ha hecho que es incorrecto, ¿no? Y hay, en fin, unas ciertas pruebas empíricas también que favorecen a esta teoría, ¿no? Por tanto, esta tercera familia, que estoy exponiendo de una manera muy, muy por encima, pues sugiere que el delito también se produce como resultado a una situación de frustración que puede generar sentimientos negativos. Y en contraposición a las otras familias de teorías que hemos visto, respecto de las cuales también es incompatible, pues por un lado no comparte la idea de que exista una tendencia natural a cometer hechos delictivos, sino que afirman que si no ocurre nada, pues la gente no delinquiría, y eso pues nos conecta también con los tipos de sociedades en los que podemos vivir, porque hay sociedades que favorecen más la existencia de situaciones de frustración frente a otras sociedades más abiertas que favorecen que la gente pueda conseguir mejor lo que desea, y frente a las teorías del aprendizaje social, pues los mecanismos que utiliza son también distintos, ¿no? Claramente aquí no se tiene que producir ningún proceso de aprendizaje, sino que es algo innato el responder a una situación injusta con un acto delictivo desviado. Estas teorías en realidad estas últimas teorías tienen que matizarse un poco, porque la inmensa mayoría de las personas no responde a situaciones de frustración ni responde a sentimientos negativos como la ira mediante la comisión de hechos delictivos o desviados, sino que la inmensa mayoría de las personas es muy difícil que en la vida puedan evitar ese tipo de situaciones, pero sí son capaces de desarrollar ciertas habilidades de naturaleza individual y de naturaleza social que les permiten encauzar ese sentimiento negativo o ira hacia soluciones que están conformes con las normas sociales. Alfonso Serrano, y como experto en derecho penal y en criminología, según su opinión, ¿qué teoría es la más acertada? Bueno, no me atrevo a responder esa pregunta. Yo tengo mi propio punto de vista, en el sentido de que yo trabajo en una de estas tradiciones, pero no creo que exista una respuesta única a esa pregunta. Todas ellas tienen apoyo empírico. La investigación empírica no ha sido capaz de resolver este problema de la competición entre teorías, pero quizás merezca la pena mencionar que la teoría del aprendizaje social de Akers y otros, la teoría de los vínculos sociales de Hirschi, la teoría del autocontrol de Gotherson y Hershey, la teoría de la acción situacional de Wikström y la teoría del control social dependiente de la edad de Samson y Laub, son algunas, por no ser exhaustivo, algunas de las teorías con las que un estudiante de criminología debería estar, o cualquier persona educada interesada en las causas del delito debería estar familiarizada. Y todas ellas son teorías que cuentan con apoyo empírico. Porque en esta cuestión de las causas del delito también es importante señalar que hay grupos sociales o grupos de edad que a lo mejor delinquen más que otros y tendrá también sus causas características. ¿Los hombres delinquen más que las mujeres? Bueno, esta es una pregunta muy, muy interesante. Quizá el punto de partida más importante de una buena teoría es que tiene que ser consistente, y cada vez más sobre las espaldas del teórico recae la exigencia no solo de ser consistente, sino de explicar algunos hechos bien conocidos sobre el delito. Es decir, hay ciertas cosas sobre el delito que son conocidas, y estos eventos o estos hechos o estos hallazgos son independientes de las teorías, y por tanto una teoría debería, como digo, al menos ser consistente con los mismos. Y efectivamente los hombres delinquen de una manera claramente desproporcionada. La mayor parte de los delitos que se cometen en una sociedad, alrededor del 90%, y sobre todo los delitos que son graves, delitos violentos, son protagonizados, son realizados por hombres. Como digo, este es un hallazgo que ha sido encontrado en todas las épocas en las que se ha estudiado. Piense que las ciencias humanas y sociales, más o menos como las conocemos en la actualidad, proceden del siglo XIX, y sobre todo la criminología se consolida a finales del siglo XIX.
todas las investigaciones, en todas las épocas, en todas las culturas, utilizando metodologías muy diferentes, datos oficiales de encuesta, estudios de autoinforme, estudios de victimación, han encontrado este mismo hallazgo, ¿no? Esta tremenda brecha que existe entre los delitos que cometen los hombres y las mujeres. ¿Y cuál es la causa? O ustedes me corregirán, la causa no, ¿cuál es la explicación de que eso ocurra? Pues por raro que parezca, no es muy conocido. No se sabe muy bien por qué es ese hecho. Y es algo que debería ser muy importante, porque si somos capaces de explicar esa gran diferencia entre hombres y mujeres, eso sin duda nos debería dar unas pistas muy fiables para responder a la pregunta por la comisión de hechos delictivos. Existen algunas teorías, las que he mencionado, algunas de ellas abordan este tema, otras las soslayan porque es una cuestión difícil, y existen algunas teorías específicas que se centran en tratar de explicar esta brecha entre la delincuencia de hombres y mujeres. Hay varias, sería muy largo porque ya empiezan a ser teorías muy complejas, muy largo explicarlo, pero por mencionar una, la teoría del poder control de John Hagan y sus colegas es una teoría también que alguien que esté interesado en esta cuestión pues debería conocer. Y respecto a los jóvenes, ¿también es verdad que el mito de que los jóvenes delinquen más que las personas mayores? Bueno, efectivamente, los jóvenes delinquen de manera desproporcionada frente a los adultos. Existe un aumento vertiginoso en la tasa de delitos que se cometen los grupos de edad a partir de los 14 años. Es decir, el grupo de edad de 14 años delinque bastante poco, pero hasta los 20 ese grupo de edad comienza a delinquir cada vez más y de una manera vertiginosa. Y a partir de esa edad, de los 20-21 años, se produce un descenso también vertiginoso en el número o en la tasa de delitos que cometen los grupos de edad. Es decir, si nosotros lo representáramos gráficamente, podemos pensar en una punta de flecha o podemos pensar en un tipi, una tienda de los indios, en la cual en la mano izquierda tenemos una línea que sube y eso, como digo, refleja que los jóvenes delinquen cada vez más en cuanto que grupo de edad. Y a partir de esa edad de los 20-21 años comienzan a delinquir como grupo también cada vez menos y de una manera vertiginosa. Y de nuevo, este es un hallazgo más discutido que el referente al género o al sexo, pero que también cuenta con un enorme apoyo empírico. Ha sido encontrado utilizando distintas metodologías en distintas culturas, etcétera, y es un hecho que, como también quizá exista algunas excepciones para algunos tipos de delitos, aunque es una cuestión debatida. No está claro que esa curva de la edad, que es agregada y que por tanto responde a los delitos que se cometen por cada grupo de edad, refleje también las tendencias individuales de las personas. Es decir, eso no quiere decir necesariamente que todo el mundo tenga una mayor tendencia a delinquir cuando es más joven y a partir de la edad de los 20 años comienza a delinquir cada vez menos. Quizá haya excepciones individuales a ese patrón, aunque en términos generales es indudable que ese es el caso, y este es un hecho que tiene enormes consecuencias tanto para la teoría criminológica como para la respuesta que se pueda ofrecer al delito. Por ejemplo, este hallazgo de la curva de la edad, esta correlación primero positiva y luego negativa entre edad como grupo y comisión de hechos delictivos, sugiere, por ejemplo, que penas largas privativas de libertad son relativamente o deberían ser relativamente ineficaces para reducir la criminalidad, porque se está manteniendo privada de libertad a muchas personas que están ya en una fase de abandono, terminación o de desistencia de sus carreras criminales. ¿Y en esta cuestión de la edad también tiene relación la droga y el delito? Bueno, esta es otra cuestión también muy, muy, muy importante. Si uno revisa las leyes penales españolas, y probablemente es algo que existe en el imaginario colectivo de nuestro país, el legislador asume una relación entre el consumo de drogas y la comisión de hechos delictivos. Esto es algo que, como digo, muchas personas creerían y, como digo, en el Código Penal hay muchas instituciones jurídico-penales que responden a este esquema. Bueno, pues lo que hay que decir es que esta conexión que acabo de mencionar no está tan clara desde el punto de vista empírico.
Esto de nuevo es un hecho en este caso no tan conocido, pero es un hecho sobre el delito con el cual las teorías deberían ser consistentes. Puede ser que efectivamente el consumo de drogas lleve a la comisión de hechos delictivos. Juanito era bueno, pero cayó en el mundo de las drogas y por eso ahora delinque, ¿no? Diría uno, para pagarse el vicio, etcétera, ¿no? Pero hay otras posibles combinaciones que cuentan por lo menos con el mismo apoyo empírico. Por ejemplo, puede ocurrir al revés. Puede ser que primero uno comience a delinquir y ahí podríamos traer todas las teorías que hemos mencionado y a partir de ahí, más adelante, comience a consumir drogas. Este es un orden causal o un orden temporal que quizá pueda ser chocante, pero hay muchas investigaciones que han encontrado este patrón, ¿no? Por ejemplo, Bennett y Holloway, en un trabajo publicado en español, informan de esta vía. Y la explicación sería, o una explicación posible puede ser, que cuando tú cometes hechos delictivos, tiendes también, por eso mismo, a relacionarte con otras personas que cometen hechos delictivos. Quizá porque coincidís en los mismos sitios, quizá porque eres detenido y en la prisión conoces a otras personas que también han cometido hechos delictivos. Y esos individuos son los que te enseñan o los que te muestran el camino hacia el consumo de drogas. O puede ser que cuando tú realizas un hecho delictivo y te sale bien, lo cual es muy excepcional, pues si te sale bien, por ejemplo, el robo que has planeado, lo que tienes es dinero, que además no te ha costado demasiado trabajo conseguirlo y no te cuesta mucho gastarlo, pues una posibilidad que tienes de consumir ese dinero es precisamente experimentando, por ejemplo, con drogas, por ejemplo, con prostitución, con otros tipos de actividades que crees que te pueden proporcionar diversión, etcétera. Y en realidad hay muchas otras combinaciones entre esa relación entre consumo de drogas y comisión de hechos delictivos que también cuenta con apoyo empírico. Puede ser, por ejemplo, que hay una tercera variable que explique las dos cosas. Por ejemplo, si tú eres bajo en autocontrol, tienes tanto una tendencia a consumir drogas como a cometer hechos delictivos. Y eso quiere decir que esa relación que tú observas entre comisión de hechos delictivos y consumo de drogas es una relación que es espuria, porque desaparece si tú controlas esa tercera variable. Puede ser que haya una relación recíproca, que el consumo de drogas cause que delincas más y a la vez que delincas más te lleva a consumir más drogas. Es decir, es una relación compleja y acerca de la cual no existe una opinión unánime en la literatura y, como digo, cada una de estas opciones que he mencionado o posibilidades cuenta con apoyo empírico. Ya nos queda poco tiempo, pero me gustaría que nos explicase, antes de terminar, qué relación habría entre las amistades delincuentes y los delitos. ¿Las amistades pueden llevar a un chico o a una persona, incluso adulta, a delinquir? La primera teoría importante que aparece en criminología es la teoría de la asociación diferencial de Edwin Sutherland de los años 40, y él comienza diciendo que esa explicación que él ofrece es la explicación de la manzana que cayó en el cesto y contaminó al resto, ¿no? Y el hecho es que efectivamente existe un gran cuerpo de evidencia empírica que apoya la relación entre cometer hechos delictivos y tener amigos delincuentes. Los delincuentes tienden a tener amigos o a relacionarse con personas que también delinquen, y quienes se relacionan con personas que cometen hechos delictivos también tienden a delinquir. De nuevo, nos encontramos con que es una relación que no está bien establecida empíricamente. Una opción puede ser la que diría Sutherland. Primero, uno tiene amistades delincuentes y, por ejemplo, le pueden comunicar definiciones favorables a la comisión de hechos delictivos y eso le lleva a delinquir, pero también existen otras posibles combinaciones. Por ejemplo, una que ya he mencionado. Primero delinques y eso hace que te relaciones con personas que cometen hechos delictivos. Bueno, no nos queda más tiempo. Alfonso Serrano Maillo, director del Departamento de Derecho Penal y Criminología, muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias. Si están interesados, con el curso de experto universitario en criminología de la UNED podrán profundizar en estos y otros temas relacionados con la delincuencia. El plazo de matrícula para este curso y para todos los de formación permanente ya está abierto. Tienen toda la información en nuestro portal uned.es.